Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos por primera vez a un tema que vamos a tocar el día de hoy, Ujú. que se usaba en el pasado, que se sigue usando hasta el día de hoy y que seguramente, si las cosas siguen bien, se va a seguir utilizando en el futuro. Hoy tengo el honor de estar acompañado con dos grandes compañeros, como lo son Ignacio Romero ¿Qué tal? Buenas noches. y Lucas Daje. Buenos días. El tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser de la realidad virtual. Lucas, ¿qué nos puedes hacer una presentación breve de los principios de la realidad virtual? Bueno, la realidad virtual, la primera gran consola que sale al público es en el 95 por Nintendo. Es la primera gran empresa de videojuegos que se anima a sacar una consola de realidad virtual. Esta consola fue un desastre a nivel de diseño, videojuegos, inclusive el precio. Fue una mala idea y principalmente por las limitaciones de la época, pero también por algunas cosas que hizo mal Nintendo. Supongo que por Proyecto acá. malo en general. ¿Qué? Sí, Completamente malo. sí, fue un desastre. Fue probablemente la peor consola que sacó Nintendo. O sea, no creo que haya sacado algo peor. Pero en sí, encima estuvo muy poco tiempo en el mercado. Nacho, ¿cuánto había estado? Estuvo poco más de medio año, o sea, no llegaron a vender ni 1 millón de copias. De O copias, de sea, unidades, va. fue realmente un fracaso. O sea, fue una mala consola, pero ya desde, por ejemplo, el control era lo más horrible y antiergonómico que hay. Pero o sea, en sí era una consola muy incómoda de usar, tenías que tenerla apoyada en una mesa y vos pegar la cabeza al visor, nada que ver a como lo usamos hoy en día. Obviamente no tenía controles de movimiento y por supuesto estaba limitado por el hardware de la época, es decir, no teníamos gráficos espectaculares. eh, Quiero comentar que para la época, los gráficos, algo se había logrado. Digamos, la impresión de 3D, viendo las fotografías, algo se logra. Son Algo se vectores, logra. vectores en una pantalla, ¿no? Pero A ver, cabe aclarar que estábamos a muy poco tiempo de que salga el Nintendo 64. Y de hecho, ese mismo año sale el PlayStation. O sea, es como que no sé por qué alguien compraría esto antes que esperarse un poco, comprar el Nintendo 64, comprarse su momento Super Nintendo, que era la consola casera de Nintendo, o por qué no comprarse un PlayStation 1. ¿Y por qué vende? O mira, vos sea, si a Trapani, vos, si a vos te dicen, mira, tengo una consola en Sí. la que podés vivir en el juego, podés ¿Ves? vivirlo, ¿entendés? Sí. Y en esa época, y en cualquier época, vos decís, fue ¿cómo que puedo estar adentro del juego? O si yo lo veo por la televisión cuadrada, ¿cómo puede ser esto? Y te presentan este diseño que vos lo ves ahora y sí, es una asquerosidad. Yo cuando vi la imagen pensé que era una cortadora de pasto, pero eh, vos lo decís en ese momento y el diseño es lo que menos por ahí te llama la atención. Te importa más lo que pasa adentro de eso que por el diseño. Ahora sí, ahora podemos criticar sabiendo que se usa una vincha, se puede decir que es más cómodo, menos incómodo, pero para ese Claro, o momento sea, apostaron, sí, o sea, apostaron por eso y apostaron por ser uno de los primeros. sí, o sea, obviamente también eso tiene su valor, obviamente, pero, o sea, si bien sí es cierto que podemos criticar el diseño y decir, obviamente, que no es tan importante como la experiencia en el juego, o sea, qué sé yo, para mí el Xbox original me pareció una consola horrible y el mando parecía un frisbee que le pegaron los extremos de un DualShock, o sea, es horrible. Pero la consola estaba buena, o sea, tenía buenos juegos, inclusive fue la primera gran consola con un buen sistema de multiplayer online. Pero esta consola en particular, el Virtual Boy, era monocromática, solo reproducía escalas de rojo. O sea, no puedes usarla más de media hora. Y si bien sí es cierto que para la época, qué sé yo, podía llamar la atención y demás, eran horribles. O sea, ya sea Virtual Racing, Mario Tennis, eran juegos feos, sí, feos. eran feos, pero yo creo que
digamos, para el público, obviamente que es pequeño, por eso de hecho no se vendió, pero para un Sí, público pequeño y un círculo muy especializado, digamos, en el querer ver el avance de la tecnología, digamos, a recordar que estamos en aquella época en donde de suerte llegamos a tener gráficos 3D en una consola casera, digamos, en esa época se estaba empezando a lograr, a sí, comercializar y a popularizar. Eh, yo creo que para ese público, digamos que quizá veía los videojuegos o a la tecnología de manera más artesanal, que obviamente artesanal no tiene nada, pero digamos, como intentar llegar a los límites que esta tenía, yo creo que se logró un buen trabajo. Además, y retomando un tema de la ergonomía del producto, era innovador pensar de que, digamos, hoy en día nosotros nos tenemos que atar, digamos, por así decirlo, usar los elásticos para pegar el dispositivo a nuestra cara. Acá uno tenía que inclinarse y de alguna forma meterse en el juego, ¿no? Como que vos estabas obligado por el mismo aparato a inclinarte, querer meterte como en él. sí, Obviamente es sí. horrible, pero ni en pedo lo usás más de un día porque ya te empieza a doler la espalda, te querés ir a dormir. No tiene sentido. Sí, Pero a ver, olvidar que somos independientemente, personas con dolores es bastante llamativo. o sea, obviamente tiene su mérito Nintendo por haberlo hecho, pero obviamente no era una consola que, y aunque fuera de nicho, podría considerarse como una consola decente, o sea, no sé, yo no lo hubiera comprado. No, yo tampoco, no solo, no solo por digamos, situaciones económicas que probablemente hubiese tenido si tengo la misma situación económica, no podría Ahora, en la época darme estaba en ese 1-1, lujo. o sea, En esa época quizás sí, sí, ¿no? Eh, pero no, sí, la plata, si la tenés que poner a un lado, ibas a querer un juego mejor hecho, que te dé más. El tiempo también es cuántas horas podés exprimirle, ¿no? Quizá. Nintendo recomendaba no estar más de media hora. Ca- Pero Dale vos eso. Más de lo 30 podés minutos, tomar no. como por el dolor de espalda. O sea, Sí, te o porque, recomendamos no estar más de media hora por las pruebas que hicimos. Notamos que a pasar de los 30 minutos a la gente le empezaba a doler la espalda. Así que te sí, recomendamos eso o que porque te mareaba demasiado. Recordemos que era una pantalla muy lenta y que los gráficos en sí, tipo, te quemaban los ojos esos gráficos en rojo. Chorreaba sangre literal. Pero, pero bueno, después de ese fracaso, como que para casi todo el mundo el VR estaba como medio muerto. O sea, era como que algo como que todos soñábamos con que algún día llegue, pero nunca llegaba. Pero en el año 2012 llega un proyecto en crowdfunding en la plataforma Kickstarter, que es de la empresa Oculus VR, que vienen a como que meterle ganas al mundo, a los videojuegos de realidad virtual, por primera vez, con una tecnología que ya era bastante decente, o sea, porque ya para el 2012 eh, ya se podía hacer algo. Obviamente, por ejemplo, esto era exclusivo para computadoras, no estaba ni era una consola independiente, Sí, sí, eso lo ni estaba estábamos. usando para plataformas. Recordemos que en el 2012 estaba la PlayStation 3, la Wii, a esperas de la Wii U y la Xbox 360, o sea, Sí, los recordemos. smartphones no eran ni siquiera una cosa, estaban recién empezando a hacer lo que en el futuro, hoy en día, sería. Claro. Y la consola, bueno, o sea, los cascos estos de realidad virtual, los Oculus VR, los Oculus Rift, primero fueron saliendo con dos Development Kits, los kits de desarrollo. O sea, para la gente que habla bien inglés, seguro lo va a pronunciar mejor. Eh, pero, o sea, cabe aclarar de que además necesitabas una computadora muy potente. O sea, en la época tenías que tener una gráfica 970, que era una tarjeta gráfica de gama alta. En sí el costo del equipo era caro, estaba rondada creo de los $600. O sea, Seguimos en el nicho de gente que tiene la posibilidad económica y realmente ve a los videojuegos como algo para llevar al límite. exacto. Seguimos en ese círculo. La consola pasó el tiempo y movió el mundo de los videojuegos. Realmente empezó a mover un poco las fichas y inició la segunda era de la realidad virtual, se podría decir. Porque a partir de eso, otras marcas empezaron a querer meterse. Entre ellas Samsung. Samsung hizo un acuerdo con Oculus y hicieron los Samsung Gear VR, que eran como unos cascos a los cuales les insertabas, por ejemplo, un S6, un S7, que eran los gama alta de Samsung de aquella época, y utilizabas la pantalla del teléfono y obviamente todo el procesamiento del teléfono
para poder ir teniendo una experiencia de realidad virtual bastante limitada y simple, pero ya era algo. Bueno, que igual en definitiva esos cascos, o sea, si era ingresar un celular a otro dispositivo, hay 200 versiones. Se Sí, hicieron no solo eso, sino tenías Los acá caseros. en la Argentina los caseros y tenías acá en la Argentina Mosimundo que había largado de manera gratuita, me acuerdo, había largado estos lentes de cartón, eran. Tenían unos sí, vidrios y eran todo de cartón. Y vos sí, metías sí. el celular O con sea, gomitas, eran bandas elásticas, y te quedaba el celular fijo, no se te caía de pedo. Qué pobreza. sí, o sea, yo creo que una de las ventajas que capaz tenía esta consola como tal era, perdón, este visor como tal de Samsung, era el hecho de que tenías el software co-desarrollado con Oculus, y eso como que te da cierta ventaja en contenido, en juegos. Por ejemplo, creo que el Temple Run había sacado una versión en VR para las Samsung Gear VR. Pero bueno, la cosa es que Oculus terminó siendo comprada por Facebook, que Facebook fue una de las principales empresas que pusieron mucha plata para que el desarrollo de esta experiencia vaya evolucionando. Obviamente las Oculus Rift no se quedaron solo en una versión y fueron saliendo más con el tiempo. Y también empezó a salir otra competencia, entre ellas, por ejemplo, las HTC Vive, que sale que en 2016, 2015. Y sí, más o menos, ya pasaron 4 años, más o menos, sí. El Yo diría tema, que en octubre de 2016, ¿eh? Ahí va, eso es lo que quería. gracias. El asunto es que, bueno, esa plataforma como que funcionó bien, pero tampoco como que fue un... ¡Buah, pará! Yo creo que, tipo, al fin y al cabo, Oculus, no solo hoy en día yo me compraría más unas Oculus Rift S, que son el modelo actual, sino que además, tipo, fue mucho más importante en la historia del mundo de la realidad virtual. Oculus que HTC Vive. Sí, Y Oculus fue, como dijiste, el que arrancó el tomarse en serio el asunto. sí, Porque Nintendo se lo tomó en serio y vio que no, o sea, estaba demasiado adelantado a su época. No tenía los medios para crear esa idea. sí. Y Oculus fue el primero que puso pie en tierra y dijo, esto hoy en día se puede hacer con el esfuerzo y la imaginación, porque hay que meterle imaginación y muchas ganas de hacerlo, porque la realidad es que era muy caro. Para esa época era caro, no muchas personas podían costearlo. No. Lo tomaron en serio. Y cuando uno se lo toma en serio, ya empieza a ser una actitud. Se empieza a crear una comunidad y hoy en día todo es en base a las comunidades. Bueno, pero un dato de color, pero no deja de ser curioso, es el hecho de que me acuerdo que cuando empezó a surgir como esta revolución del VR, mucha gente empezó a desarrollar sus propios visores, sus propios cascos de VR. Y me pareció muy interesante porque había gente como que imprimía en 3D, compraba las piezas por eBay, las ensamblaban en sus casas y se bajaban software, ya sea como tratar de utilizar sus visores para el sistema de Oculus o un sistema como más libre, digamos. Claro, profesor. Pero me había parecido muy interesante porque encima habían sacado como mods de ciertos juegos como Minecraft, como GTA 4, donde podías jugarlo en VR. O sea, era como súper interesante. Y pero estos cascos caseros, digamos, pero Sí. ¿qué se limitaban? ¿Solo la carcasa y alguien, o alguna empresa vendía como, digamos, el chipset de tipo de las placas para poder utilizarlas? ¿O también fabricaban las placas de silicio ellos mismos? Con las No, 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 no. pantallas. La mayor parte de la gente compraba las piezas por eBay. Por lo general no es que Claro. compras todo a un mismo vendedor, pero, pero tipo como que compraban todas las piezas por eBay y las terminaban armando tipo ellos en sus casas. O algunos hacían con otros materiales, pero muchos otros las imprimían en 3D la carcasa como tal. O sea, en su momento me había parecido muy interesante y encima era como una alternativa que, si bien más arriesgada, porque tenías que tener mucho conocimiento para hacerla, Muchas no deja ganas. de ser bastante más barato que el comprarte en su momento el kit de desarrollo de las Oculus Rift. ¿Cómo te ves, Trapani? Vos antes de jugar estás ahí 2 meses, 3, armando los casquitos para jugar 2 horas. Lo Yo me tiro a pego la un tiro. basura. Pero bueno, o sea, eh, no deja, tipo, Oculus como que fue una pieza muy importante,
Pero por lo general las plataformas que suelen llevar al mainstream, a las masas, este tipo de tecnologías suelen ser las consolas. En el 2014, eh, Sony tipo como que menciona o anuncia que están en desarrollo el Project Morpheus, que era lo que en un futuro, en el 2017, sería el PlayStation VR, que yo creo que es como que la primera vez en la historia que unos cascos de realidad virtual con una experiencia bastante interesante y copada llegaban a las masas, porque si bien no era barato, ya era algo que podías acceder medianamente bien. Tuvo que pasar una banda de tiempo igual. Estamos hablando de que de 2014 a 2017 pasaron 3 años. Bueno, sí, pero ¿Está mal? eh, llegó. Sí, sí, Y es obvio. lo que digo, o sea, obviamente fue para mí la primera experiencia para jugar que esté buena, que era más para las masas. Porque obviamente teníamos la Google Cardboard, que eran unas gafas de realidad virtual que vos le metías tu teléfono y estaban hechas de cartón. La Sí, Samsung Gear VR que ya mencionamos, pero no eran experiencias buenas. O sea, no, no, eran cosas. servían Para como pelear dos para horas. ver qué onda, pero no sé, yo las probé y nunca me llamaron mucho la atención. Pero bueno. Son cosas que Eh, tardan en llegar. sí, Y son cosas muy pero modernas para hoy en día. O sea, no pasaron ni siquiera mitad de década que empezamos a ver estos proyectos, digamos, formales. O claro. sea, no Oculus Rift, y que fue lo primero. Pero inclusive para, tipo, sin ser las mejores gafas de realidad virtual, el hardware que tienen las PlayStation VR, inclusive para hoy en día, es bastante copado. O sea, tiene una pantalla que Full HD, no es la mayor nitidez del mundo, pero está ok. Tiene una pantalla OLED, lo cual el hecho que, para los que no saben, las pantallas OLED, los píxeles que están en negro son píxeles apagados, lo cual te da como un mayor contraste, Bien, con lo cual se ve mejor. no Y lo tiene, por sabía. ejemplo, 120 FPS. O sea, es como que si bien no tenía los mejores gráficos, el hecho que tenga esa tasa de frames le da como que cierta fluidez. Eh, obviamente, tipo, no todos los juegos corrían a 120 Hz. O sea, algunos corrían a 60, otros a 90. Pero ya era como algo que, por ejemplo, ya ahora como vamos a decir qué consolas o qué alternativas tenemos hoy en día, no todos llegan a ni siquiera 90 Hz. Y bueno, son. O sea, a ver, a nivel de hardware también es todo un tema, porque estamos hablando de que tenemos que meter toda una máquina que haga todo el procesamiento No, adentro de los cascos. no, porque en el Excepto. caso de las Oculus Rift y las PlayStation VR, Sí, el esas tienen que estar. procesamiento, por ejemplo, en el caso de las Oculus Rift, se hacía desde el PC y en la PlayStation VR era desde la PlayStation 4. Iba a mencionar eso, de que excepto los casos donde se depende de algo, eh, cuando se empieza digamos, a autonomizar todo este tipo de cuestiones, es todo un reto realmente. Que no sea pesado, porque tampoco se te cae la cara, más o menos, se te caen los ojos. Tiene que ser liviano, tiene que no calentarse, porque también estás al lado de tus ojos. Si le mandás mucho calor, eh, Sí, además, tipo, de también, por vida. pero además, tipo, también corres con otro tema que ahora, tipo, lo mencionamos con las alternativas actuales, que es que también no puedes manejar un hardware muy, muy alto. Por el hecho que también tenés el asunto que tiene que estar a un precio controlado, porque si vos sacás unas gafas de realidad virtual que sean independientes, pero que están $1000, y ya te limitás a un público muy específico, y otra vez volvemos a lo que pasó con apenas salió la Oculus Rift, o sea, era como, tenías que tener una consola, una PC muy potente, y encima el kit era caro. Y, bueno, y sí, también vos pones Trapani, si te pongo la balanza, experiencia realidad virtual, digamos, dejémosla ahí, experiencia realidad virtual, o todas las comodidades que te puede dar una consola o una PC de gama media alta, ¿vos con qué te queda? Actualmente, Sí. una consola. ¿Por qué? Porque hay más juegos para usar. Y ahí, y sí, porque creo que ahí hay como todo un tema, porque la realidad es que los juegos de VR, a mí, por ejemplo, no me mueven mucho. Es que son juegos en los que ya tienen la misma historia que lo podés jugar sin el VR. Por ejemplo, el Resident Evil 7.
Es lo mismo jugarlo tanto como VR como sin él. Está bien, te cambia la experiencia de vivir más el terror que presenta ese juego. Pero los dos son primera persona. Complementa la misma historia. El VR se basaba en hacer una copia de los juegos ya lanzados. No en hacer sus propias copias. Es decir, vamos a lanzar este juego y este juego solo va a ser para VR. Sí, o sea, es como que ahí el tema de los juegos es muy importante, porque qué sé yo, o sea, si vos, por ejemplo, salió el Borderlands 2 VR, el Batman Arkham VR, el Doom VR, y El es como Skyrim. que, ¿qué? El Skyrim VR. O sea, salieron juegos como copados, pero qué sé yo, si ya lo jugaste en su momento en consola, le puede agregar un valor agregado, pero no sé si por lo que cuesta el setup lo vale. No lo compraría. O sea, no sé, a mí mucho no. Teniendo en cuenta lo que cuesta, porque está bien, las PlayStation VR son capaz el setup más barato con una variedad de juegos importante. Pero no es que está, por ejemplo, actualmente el bundle que viene con la cámara, los dos PlayStation Move, el visor y dos juegos que no me llaman mucho la atención, es el Blood and True y el Everybody's Golf VR. Está en $340, o sea, está bastante caro. Y a eso le tenés que agregar el costo de una PlayStation, que está por encima de 300. O sea, ya estamos hablando de $600. O sea, El que nos escucha de pensar estos tipos son los más ratas que hay. Olvídate. No, pero tenés razón, Lucas. Tenés completamente razón. Lucas y Tramani está todo muy caro para la experiencia que te da. y además algo que hay que aclarar es que los juegos en PlayStation y en general en consolas suelen ser más caros que en PC. O sea, estamos hablando de juegos que pueden estar por encima de los $30 y tranquilamente llegar a 70. Son cosas que obviamente en el tercer mundo son sueños e inclusive en primer mundo. Latinoamérica, papá. Sí, completamente. Es que el tema, vos decís, me puedo comprar el Oculus Rift, está bien. Sí. Porque quiero jugar al Resident Evil 7. Lo terminaste de jugar. ¿Y ahora? ¿Qué hago con el Oculus Rift? Sí, Sí, no o tiene sea, compatibilidad con otra cosa. O sea, Y van ese es el saliendo juegos tema. nuevos, pero son juegos que nuevamente no me interesan mucho. Además Pero que, tampoco salen tantos. más allá ¿Entendés? que no salen tantos, a mí me pasa lo siguiente. Todos los juegos apuntan a ser en primera persona. Y es como que sí, es lo obvio, es lo primero que vas a tirar diciendo, sí, VR, primera persona. Y a mí me pasa como diciendo, y se experimentan un poco más con otros tipos de cámaras en los videojuegos. Por ejemplo, un plataformero en VR, donde es un plataformero donde el personaje se maneja en tercera persona, pero la cámara cumple otro rol, distinto al que puede cumplir en un Super Mario Odyssey o en el Crash Bandicoot 4. Nacho, ¿qué te imaginas un LOL con Oculus Rift? Y mirá, un LOL es complicado. O así, digamos, un juego entre jugadores estratégico me la veo difícil, pero comparto la idea de Lucas de que quizá tengo esta imagen en la cabeza, poner un Mario en donde, Mario, por decir un nombre genérico, ¿no? En donde vos como personaje puedas moverlo y vos con la cámara con tus manos, por ejemplo utilizando HTC Vive con los controles, ¿no? Para poder agarrar y mover cosas con tus manos, puedas ir moviendo las distintas superficies, puedas ir activando o desactivando cosas que van modificando el entorno, van modificando tu personaje, o tengas que tener mantenido una cosa con una mano y con la otra mover al personaje, moverte vos con la cabeza. O sea, se puede experimentar un montonazo. Y no solo metiéndonos con plataformeros, digamos, no solo desde la parte lúdica, sino desde la parte narrativa. O sea, se pueden contar dos historias al mismo tiempo, dependiendo cómo lo mires. O sea, ponele, por ejemplo, este juego We Happy Few. Muy resumidamente, We Happy Few es un mundo distópico donde si vos te tomás una pequeña píldora que se llama la Joy Pill, la píldora del goce, ves el mundo todo de color rosa y todo hermoso y después se te va el efecto de la droga y ves como el mundo es horrible. Bueno, acá podrías poner, depende del ángulo de la cámara que uses, podés ver una cosa de una manera o de otra.
O sea, Mm. se pueden hacer cosas tanto lúdicas como narrativas muy innovadoras y no se está explotando. Por eso, o sea, Sí, pero no sé si se termina perdiendo la gracia de el Oculus Rift, porque si vos me preguntás para qué sirve y para qué lo compraría, y bueno, para justamente vivir todo en primera persona, o sea, vivir qué sé yo, el, ¿cómo se llama el juego de guerra este? No quiero decir Civil War, el Call of Battlefield. Duty, Battlefield. Vivir el Call of Duty o el Battlefield con el Oculus Rift es muchísimo más diferente que ponerlo en primera persona en una televisión. Sí, Pero, obviamente, pero si le vos da un me valor planteás agregado. una visión de tercera persona, no sé, yo seguramente, a mí no me gustaría, me sentiría muy incómodo, no sé, lo vería muy raro. Para eso no me lo compraría. Si vos me decís, ¿para qué te comprarías un VR? Es para vivir la primera persona, pero vivir solo eso, la primera persona, no así a lo Mario como ustedes lo ejemplifican o otro tipo de juego. Sí, o sea, yo creo que le da un valor agregado ciertos juegos como el Battlefield 5, si le harían un port a PlayStation VR o Oculus Rift o, PlayStation, o HTC Vive. Creo que obviamente le da un valor agregado que está muy, muy copado el poder jugar el juego de esa manera. O sea, hay juegos como Superhot que a mí me encantó jugarlo en VR y lo disfruté mucho más que jugarlo en PC normal. Y eso ya me gustó un montón en PC normal. Ahí está, vamos a hablar de eso. ¿Qué juegos pudieron o qué experiencias pudieron vivir con el VR? Yo pude, bueno, como ya mencioné, pude jugar el Superhot en PlayStation VR y como que a mí me gustó bastante, cierto como, por ejemplo, cierto lag o me mareé un poco en el caso del PlayStation VR y no me pasó, por ejemplo, el Oculus Go, que ahora, bueno, todavía no hablamos de las Oculus actuales, pero ahora después de esto hablamos si quieren. No, yo experiencias con videojuegos como tal no tuve, lastimosamente no tuve la oportunidad. Obviamente soy fan a morir del juego del Save Lazarus, ¿se llama? No recuerdo ahora. Beat Saber. Beat Saber. De esos juegos soy fan y los veo todo el tiempo en YouTube. Pero yo de realidad virtual tuve experiencias, digamos, cinematográficas, si se puede decir, de animación. Sí. La típica imagen precaria de sentarse en una silla de plástico y no me la movían, pero un Te poco la más. movían tipo ¿Sí? entre los asistentes, ¿viste? Como la vibraban. Era una nube de Mario que iba esquivando las distintas cosas, como que ibas volando y ibas esquivando los distintos obstáculos. Obviamente eran los primeros programas para eso y la calidad era mala, tipo las entidades no eran tridimensionales, eran pedazos de cartón que se acercaban a vos y vos ibas para adelante y los otros para atrás. O sea, obviamente era lo primero y estaba todo muy verde, fue allá, cuando recién salía Oculus en la Shioku. ¿Qué Y fue? después, ¿2014? ¿2015? sí, creo que fue 2015, si no me equivoco. Y después, más adelante, poner 2017, 2018, digamos, con las gafas, digamos, que soportan los celulares, no dispositivos completos que se conectan a una consola o a una PC. O sea, nunca pude disfrutar de un juego con esa experiencia completa o más inmersiva. Sí. Sí, a ver, yo por ejemplo no poseo ningún hardware propio de VR, o sea, he tenido la experiencia de ir a casa de amigos o que yo ir a un shopping y que yo te hagan ponerte un casco de VR y estar en una montaña rusa. Vos, por ejemplo, Trapani, ¿qué pudiste jugar? Nada. Bueno, bueno, eso queda aclarar porque es bastante importante porque pasa algo de que, primero, es muy fácil no estar en un círculo el cual ni tengan acceso, ya sea por el costo o porque no lo consiguen por abastecimiento, o también pasa de que simplemente no te interesa tenerlo. O sea, yo conozco muy poca gente que tiene hardware para jugar en VR. Sí, yo solo conozco a una persona y, digamos, lo tiene porque tiene los medios económicos, pero no lo usa todo el tiempo. Lo tiene porque se da el gusto de tenerlo y basta. Pero realmente no lo exprime como, por ejemplo, una computadora que
obviamente tiene, Sí, que la usa continuamente. Lo usará cada tanto, cuando se juntará con sus amigos, imagino. Tipo, porque obviamente, si yo tengo una y vienen mis amigos, vamos a boludear todo. Pero, sí. pero no lo usa prácticamente. Y es ahí cuando ahí decís lo que yo decía antes. Si yo me lo compro, me gustaría poder usarlo todo el tiempo. Pero ¿Y no, con lo que cuesta? sí, con lo que cuesta, la verdad que no importa, porque si vos en realidad querés comprar algo, vas a ahorrar para comprártelo. Pero estaría bueno decir, bueno, me compré el Oculus Rift, o este de PlayStation VR, ¿no? Sí. Y quería justo, tenía una oferta para comprarme el Resident Evil 7 VR, porque yo quiero jugar ese juego y además jugarlo por primera vez, poder experimentar el VR. Ujú. Excelente, me encantó la experiencia, me lo saco y no, después veo que no hay otros juegos que me llamen la atención para comprarlo y digo, che, pará. Bueno, voy a esperar unos meses a ver si sacan un juego bueno y bueno, aprovecho más el VR. Los que sacan no me gustan, no. Veo los trailers, veo videos, no me llama la atención, nada. No me genera nada. Y me compré el VR y está ahí. Sí, un juego Cabe, bueno. cabe recalcar que no tengo el VR, no probé el Resident Evil 7, así que Si alguien se lo quiere regalar de cumpleaños a Trapani, puede. Claro. No, tampoco lo usaría. y claro, cabe recalcar que hay juegos buenos y juegos nuevos, porque también, por ejemplo, si yo mágicamente, ¿no? ¡Pum! Aparece un equipo para poder vivir la realidad virtual. No voy a Ujú. jugar Skyrim en realidad virtual. O sea, quizá me lo bajo solo para probarlo, pero no me lo voy a poner a jugar. Lo voy a jugar 15, 20 minutos para ver cómo es el juego y cómo lo hizo Bethesda. Y nunca más lo voy a jugar porque yo jugué Skyrim, lo jugué más de 3 veces. No quiero vivir la misma historia. No voy a jugar. Quizá el Battlefield es algo distinto porque son partidas y ponele que ahí sí tenés más rejugabilidad. Tipo, si te gusta el juego, lo jugás, lo jugás, lo jugás. Pero juegos donde se aprovecha más como un elemento digamos, lúdico y narrativo, no hay cosas nuevas. Sí, pero además, tipo, me gustaría hacer hincapié en eso, es que no deja de ser una curiosidad el hecho de, bueno, me lo compro y, mira qué copado que está, y no lo volví a tocar. Y por el costo que tiene, no termina valiendo la pena para el usuario, porque es una mera y banal curiosidad. Y por eso no se ve tanto. A eso es lo que va. Por ahí de las. Vos tenés 20 amigos. Y de los 20 amigos, vamos a suponer que uno de esos 20 debe tener el Oculus Rift. Sí, No es algo muy popular que se esté usando por el simple hecho de los juegos, ¿no? Por ahí hubo una persona que se lo compró y después lo vendió, porque no jugaba. sí. Para vivir la experiencia, porque le gustaba, pero si a mí me agarra el venazo, me lo quiero comprar, bueno, no me voy a comprar la última versión, claramente. Me compro uno y lo pruebo, me encantó. No lo juego más y bueno, voy a intentar venderlo. Total, ya lo jugué. Pero Yo, es eso. yo creo que, tipo, a nivel de usuario, me gustaría ver que las empresas se las jueguen más con las mecánicas. Pero otra cosa que también opino es que para levantar las ventas y traer muchos usuarios, se necesita para mí necesariamente es el tener un juego eSport. Mm, Un juego que lo quieras jugar 30.000 horas y que puedas Puede ser. encima tener experiencia, ya sea, obviamente, imagino más en multijugador online, pero el que puedas compartir esa experiencia con amigos. Yo creo que una experiencia de ese estilo podría levantar mucho las ventas de, ya sea de PlayStation VR, de Oculus Rift. No digo, che, saquemos Fortnite en VR, pero yo creo que un eSport en VR y en lo posible exclusivo para VR podría levantar mucho las ventas. No sé si necesariamente el término eSport, digamos, catalogarlo de esa manera, pero yo voy un poco más allá, perdón, más allá no, me retraigo un poco y diría que sea algo online. Porque, por ejemplo, ¿no? Teniendo a fin de año el lanzamiento de la nueva expansión de World of Warcraft, por ejemplo, Sí. si Blizzard dice a la mierda, wow, de una buena vez, dice chau, ya nos dejamos de humillar con las expansiones que sacamos, y dice vamos a sacar un proyecto nuevo y, Se digamos, llama Diablo Mobile. tirando, no, pero vamos a hacer, supongamos que tienen bien la cabeza, Sí. Activision dejó de inferir tanto y
y dice, vamos a apostar por VR. Y por ejemplo, que saca un nuevo juego de MMORPG, pero ahora con, digamos, soporte de VR. Y ahí el mundo se vuelve loco, se vuelve pata para arriba, si, digamos, si fuese una cosa buena. Siempre estamos hablando de supuestos que salen bien la cosa, ¿no? Sí. Que de Blizzard hoy no es de esperar, pero si no necesariamente tiene que ser un eSport, pero sí tendría que tener el aspecto online. ¿Por qué? Porque obtener el efecto online progresivo, porque si vos en un MMORPG no hay tanta competencia, pero sí tenés un progreso, vos tenés tu personaje, tu equipo, tu nivel, y lo vas haciendo, tenés un motivo para volver a entrar y seguir jugando, utilizándolo, estés horas y horas y días y años. Obviamente hacer un MMORPG con soporte VR que sea algo interesante, porque a ver, si pueden sacar WoW VR, pero que no hace nada, es la cámara que se mueve, no cambia nada. Pero que hagan algo interesante, por ejemplo, ¿no? Ya empezando a digamos, imaginarnos Sí. si sale a la venta o se populariza digamos, con algo más accesible, con gadgets que sirvan para el movimiento de las manos o sentir en el cuerpo, estos chalecos que ejercen presión sobre tu cuerpo, cosa que ya existe de manera obviamente experimental, pero se está haciendo algo. Si todo eso se popularizara y sacaran algo novedoso, se podría dar y sería un revuelo. Sí, sí, o sea, entonces podríamos decir de que lo que necesita el VR para crecer exponencialmente es bajar los costos, porque hoy en día con lo que cuesta, si vos te ponen Battlefield 5 normal y Battlefield 5 VR, te vas a ir casi siempre al normal porque te estás ahorrando el costo del setup VR. Sí, básicamente. Entonces, hay que tener en cuenta que tienen que bajar los precios, que bajaron mucho a comparación de hace un tiempo, pero de hace unos años. Pero tiene que bajar aún más. Sí, tiene que tener una bajada estrepitosa. Tienen que tener, para mí, juegos que se rigen un poco más con las mecánicas. Nuevamente, no tienen por qué ser todo un first person. Pueden jugar con otros tipos de cámaras y que encima la cámara juegue con una mecánica crucial en el gameplay. Y podríamos decir que necesitamos algo que sea social, algo que tipo tengas que jugar con varios amigos, que Sí, puede ser un eSport o no. exactamente. Y el tema de los gadgets, y para mí eso es lo que más más va a limitar, Sí. que, o sea, es lo que obviamente más va a tardar, porque es algo que, si ya es verde el hecho de tener un casco de realidad virtual, los gadgets y todo que aumentan la inversión son aún más verdes y no tiene casi progreso comercial. Es algo completamente Sí. experimental. Que para mí eso también facilita que se creen experiencias nuevas. Si yo, por ejemplo, puedo hacer un juego que puedo tocar cosas y sentirlas en mi mano, ahí ya tenés todo un rango de sentimientos que podés expresar solo con tocar algo. Sí, Y no sea hablemos. simplemente el verlo. Claro, exactamente. Además, entre esas cosas que tendrían que mejorar, junto con el precio, es el hecho de también que el precio de desarrollarlo, el costo del desarrollo sea más económico. Así podríamos ver en desarrolladoras indies que esas sí se van a arriesgar con algo bien grosso, porque de repente Bethesda, qué sé yo, Naughty Dogs, poner que mañana saca algún videojuego en VR, inclusive Nintendo que sacó Nintendo Labo VR, que es como agarrar las Google Cardboards Sí, y mezclarlo con el Nintendo Switch. lo que hizo Y no un sé, segundo gratis, pero te lo cobran. claro, a $70. Sí. O sea, también necesitaríamos como que el costo de desarrollo baje para que no solo las desarrolladoras grandes se quieran arriesgar más, sino para que salgan desarrolladoras indies a sacar algo copado. Porque desarrollar en VR no es barato. No, para nada. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué tal si les parece si hablamos un poco de qué tenemos hoy en día para comprar? Bueno, así la gente se va con una idea, ¿no? Dale. Bueno, ya hablamos de la PlayStation VR, que suponemos que cuando salga la PlayStation 5 va a ser compatible el PlayStation VR actual, debido a que no anunciaron nada nuevo y que en teoría va a salir más cosas. Porque entre una de las cosas nuevas que sacaron para PlayStation 5, van a sacar en realidad, es una cámara para la PlayStation VR. Pero bueno, más allá de eso tenemos Oculus, que no dejó de sacar
hardware, y encima sacó hardware que a mí me interesó bastante. Tenemos, para empezar, lo más clásico de lo que es Oculus, que es la versión original, pero una versión renovada, concretamente la Oculus Rift S, que está copado porque se puede comprar nuevo por unos 700, sí, más o menos por ese costo. Y bueno, actualmente, si bien seguís teniendo la necesidad de tener una computadora que lo corra, actualmente no tiene por qué ser una computadora de gama alta, puede ser con una gráfica de gama media, gama baja, un procesador de gama baja. Obviamente que mientras mejor sea la computadora, mejor va a ser la experiencia, pero ya no cuesta tanto tener una computadora que soporte el VR. No, olvídate, hoy en día es más accesible eso. O También sea, sí, imaginemos, ¿no? más Que barato. puedes correrlo con una 1050 Ti o una Oculus Rift S. Sí, O básicamente. sea, y un Ryzen 1200 o un i3 6100, que son procesadores bastante básicos. Sí, Pero también tenemos otras alternativas que fueron sacando, por ejemplo, en 2018, si no me equivoco, finales de 2017 lo presentaron, a principios de 2018 lo lanzaron, sacaron las Oculus Go, que a mí me encanta porque si bien no tiene tanto poder para poder jugar, es como la digievolución del concepto básico de una gafa de realidad virtual para consumir contenido multimedia como videos, que son las que es un sistema all-in-one, o sea, no necesitas un PC, no necesitas un teléfono, no necesitas sí, nada está todo más. integrado. Y es una experiencia bastante decente, o sea, es como que está copada y encima está a buen costo. Se puede conseguir por $200 la versión de 32 gigas y por un poco más la versión de 64 gigas. Y creo que para conseguir un contenido multimedia y algún que otro juego básico, creo que es interesante. Y $200 para el público norteamericano, por ejemplo, ¿no? O europeo, no es tan caro. En No, América sí va a costar más, pero bueno. y mismo acá tampoco la conseguís a un mal precio, acá en Argentina, por ejemplo. No. En la salada debe estar. Sí, bueno, Ahí te venden el de cartón. pero, o sea, la realidad es que no es tampoco una mala opción, obviamente no es lo más económico del mundo, pero está a un precio decente, digamos. En la salada te venden el Nintendo Labo. Claro. Ese lo arma el cartonero. Eh, y por último tenemos que lo que para mí es como la que más me interesa, que son las Oculus Quest, que es nuevamente un dispositivo de realidad virtual all-in-one, o sea, necesitas un teléfono, necesitas un PC. Tiene cámaras, con lo cual puede, por ejemplo, entiende el espacio disponible de juego que tenés, Y te avisa así. espacio físico, tenés controles de movimiento y tenés juegos que si bien no tiene el hardware más potente del mundo, cuenta con un Snapdragon 845, si no me equivoco, que es más o menos los procesadores gama alta que se llamaban los teléfonos del 2000, los teléfonos gama alta del 2018. Permitime corregirte, Lucas. Snapdragon 835. Gracias. Son los procesadores que tenían los teléfonos de gama alta del 2017, que no eran Apple. Claro. Pero, o sea, por ejemplo, puedes correr Beat Saber, puedes correr Superhot, y obviamente hay más juegos, pero esos son como que los que más le llaman la atención a la gente. Y este tipo de concepto a mí me encanta porque inclusive el precio es bastante copado. O sea, son $500. Si empiezan a salir juegos buenos, y obviamente baja un poco más el precio porque $500 no es para todo el mundo, pero es un Sí, precio sí. decente, teniendo en cuenta que acá no necesitas comprar, además de las gafas de realidad virtual, un PC o una PlayStation. O sea, son $500 todo. Sí, 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 el kit completo para poder disfrutarlo. O sea, lo único que tenés que seguir pagando son los juegos, obviamente. O sea, tenés que ir Bueno, comprando los juegos que vos quieras. sí, eso Pero es. no tenés cables, es cómodo, tiene controles copados. O sea, a esto simplemente le falta capaz bajar un poco más el precio, pero principalmente tener mejores juegos. Sí, y como comentario final, que no lo comenté antes, como gadgets adicionales para el tema de la inversión, algunos nombres para mencionar que no, sí, digamos, no son comerciales, son digamos, para que se investigue, para que se pruebe, en todo caso. Tenés el Tesla Suit, que sería digamos, el pecho, todo lo que es el cuerpo, el torso.
Sí, Para los pies, digamos, para el tema del movimiento, el dispositivo Catwalk, que sí, recuerda a lo que sería Ready Player One, el que usa el chico, algo parecido, digamos, sí, sí. que camina en el lugar. O tenés por ejemplo, 3D Rudder, que son como una plataforma que vos te sentás y movés los pies y te vas moviendo con el personaje en la dirección que apoyás los pies. Son obviamente cosas que son de prueba, experimentales, pero que digamos, no está más de más mencionar, ya que quizá en un futuro salen a la venta como un aparato, digamos, utilizable. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que había dicho que en su momento, que las Oculus Go estaban a un precio decente acá en Argentina? Sí. Olvídense. Todo se fue a la mierda, están 60.000 pesos. Mentiroso. Y bueno, Es que en su momento cuando son los salieron yo me políticos. acuerdo que estaban, no estaban a un precio muy distinto a lo que estaban. Estaba obviamente más caro, pero no era como, para mucho más caro que en Estados Unidos. No sé, bueno, en realidad sí, inflación, impuestos Sí, todo está muy y... cambiante. Los precios van a oscilar más, probablemente. Pero bueno, acá en Argentina probablemente no sea una opción claramente económica, está a 60.000 pesos, o sea, no es una buena opción. Por lo general este tipo de hardware es recomendable traerlo de afuera. Y sí. Pero nada, no sé si tienen algo más para acotar. Yo estoy Linda, completo. linda discusión. Sí, Veremos cómo avanza el futuro de esto y si quizá alguno de nuestros sueños mojados de los gamers algún día llegan a la realidad. sí. A vos, Espero que no, Trapani, espero que no sea uno de cartón. ojalá tipo, se mueran, tipo, ya está. Estaban bien para el 2012, No, 2020, no más cartón, por favor. no, 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 por favor, que no. Yo lo aceptaría. No. Bueno, les agradecemos a todos por haberse molestado en escuchar esta gran discusión que tuvimos. Una Sí, charla más que discusión, porque acá nadie se pelea. Todos Si hay amigos. algo que no les quedó claro, nos lo pueden decir. Si tuvieron la oportunidad de probarlo, de la forma que sea, al estilo que sea, sería interesante cuéntenos, escucharlo. cuéntenos y bueno, nos veremos en la próxima. Nos veremos en el próximo episodio. Episodio, sí, esa sería la palabra. Primera temporada. Saludos, muchachos. Saludos. Hasta luego.